Hoy 13 de junio celebramos a San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia. La memoria obligatoria de San Antonio, muerto el 13 de junio de 1231 en Learcela, suburbio de Padua, a la temprana edad de 36 años, y canonizado en Pentecostés del año siguiente por Gregorio IX, en la Catedral de Spoleto, retoma un culto ya difundido después de su muerte, en el que ya se le honra por parte de la Orden Franciscana con el título de doctor, declarado luego oficialmente por Pío XII en 1946 con el apelativo de Doctor Evangelicus. Nacido alrededor de 1195 en Lisboa, de familia guerrera con ascendientes cruzados, fue bautizado con el nombre de Fernando de Bulloes y Taveira de Acevedo. Entró primero en la colegiata de los canónigos regulares de San Agustín, en Lisboa. Luego, después de 2 años, permaneció entre los agustinos de Coimbra por un periodo de 9 años. Impresionado por la vista de los cuerpos de los 5 protomártires franciscanos, llegados de una misión entre los moros de Marruecos, y por el encuentro de los hermanos mendicantes de un pequeño convento, sintió gran deseo de sufrir el martirio. Por ello, entró en el convento franciscano de San Antonio de Coimbra, asumiendo el nombre del patrono y santo abad, Antonio Olivares. Se embarcó algunas semanas más tarde para aquella tierra africana, de la cual hubo de volver a causa de una enfermedad, anclando tras un viaje azaroso en Sicilia. Participó en el capítulo general de la Porciúncula en 1221, donde pudo ver a San Francisco. Admitió en la provincia franciscana de Romagna, donde recibió en Forlì la ordenación presbiterial. Los superiores descubrieron en él dotes de predicador. Predicó en Italia septentrional contra los herejes. Su primer sermón lo pronunció en la catedral de Forlì, en Rimini, bastión de los herejes, y en Bolonia. Luego en el sur de Francia, Montpellier y Tolosa, contra los albigenses, y por último en Padua, en 1227. En la Cuaresma del año 1231, en la cual predominan las instancias sociales. Fue el primero que enseñó teología entre los franciscanos en Bolonia. El mismo San Francisco le nombró lector de teología. Su muerte, a los 36 años, fue seguida por el triunfo de los funerales en la ciudad de Padua, donde se había establecido desde 1230. Aquí se le sigue venerando en su célebre basílica. La nueva colecta de la misa destaca 2 notas de la fisonomía de Antonio. Ante todo, las dotes de predicador insigne que Dios ha dado a su pueblo en la persona de Antonio. Mientras estaba retirado en el eremitorio de San Pablo, junto a Forlì, fue llamado para sustituir a un predicador, revelándose como gran orador. En sus discursos, los sermones en general y los sermones festivos, ordenados entre 1228 y 1231, se citan nada menos que 250 obras de 96 autores, aunque no cita jamás a San Francisco. En ellos revela Antonio un espíritu auténticamente franciscano, es decir, de fidelidad al Evangelio, sine glosa. Aunque el lenguaje es florido, según el uso oratorio de la época, a veces es también dramático y al mismo tiempo lleno de ternura, como cuando se dirige al obispo de Tolosa, Simón de Sully. Y ahora te hablaré a ti, mitrado, et nunc tibi luquar cornute. Fue llamado con toda justicia por Gregorio IX y Tomás de Vercelli, Arca del Testamento por su método exegético, y también martillo de los herejes. Fue considerado eximio teólogo y peritísimo exegeta, así como perfecto hermano menor, porque en un momento de grave crisis de la orden hizo de la predicación una especie de cátedra itinerante, concibiendo la prédica como una lección de teología.
Como dice la lectura del oficio, que se adecua perfectamente a los días sucesivos a Pentecostés, los distintos modos de hablar son los diferentes testimonios de Cristo. Y, según otro sermón, el fuego del Espíritu Santo, que todo lo domina con su vigor, es un misterio que solo deberíamos dejar arder libremente en nosotros. La predicación, efectuada en Francia en los años 1225 y 1227, especialmente en el Limousin, fue guardián de la orden en el Limousin, entre los ríos Loira y Garona. Suscitó un profundo movimiento de conversión. La segunda nota de la colecta es la súplica hecha a Dios de seguir fielmente los principios de la vida cristiana, para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades. El último de protector, reconocido por la piedad popular, que hace de Antonio el amigo de los oprimidos, no es ficticio, como lo demuestra la ley sobre los deudores firmada en Padua en 1231, para dispensar de la pérdida de la libertad personal a quien no podía pagar multas y cargas financieras, que lleva su nombre. Y según confirma también su meditación, desgraciadamente infructuosa tras haber lanzado anatemas e impetrado piedad de los tiranos, ante ese lino de Roma, que tenía prisionero al paduano Bizardo de San Bonifacio. También en Lombardía predicó Antonio contra la usura y contra la prisión reservada a los deudores, con frecuencia pobres. En esta labor se prescinde del mito de Antonio, creado por la piedad popular, con los relatos de visiones, milagros, bilocaciones, don de lenguas y conversiones en masa de herejes. Pero en la intercesión de tal socorro, la colecta no puede hacernos olvidar el pan de San Antonio, que es el pan de los pobres, porque ese pan sigue distribuyéndose en su nombre en todas las iglesias franciscanas del mundo. Fieles a la verdad histórica de las fuentes, somos invitados a imitar al santo, a quien San Francisco ya llamaba Santo Obispo, por aquel su amor a la Escritura, que lo hacía no solo hábil para argumentar, sino también eficaz a la hora de persuadir, ya que sabía dar a sí mismo testimonio con su conducta. La iconografía que lo representa con un libro hace referencia a este sólido conocimiento de la Escritura, como la llama y el corazón son símbolos de su ardor al predicar. Y por fin, con la imagen de Antonio, llevando en brazos a Jesús niño, se quiere recordar la divina visita acaecida en uno de sus frecuentes éxtasis. Para nosotros, la actualidad del santo consiste en imitar a este ideal de fidelidad evangélica y su celo en el diálogo con los descarriados que él desarrolló en su breve vida. San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros.